Nosotros no lo largábamos al aire porque le queríamos convidar por lo menos 1 o 2 mates antes y no... Y carne cruda. Y no, solamente mate y amargo, porque tampoco le vamos a andar poniendo azúcar. No, no es nuestro tema el azúcar, aunque podríamos hablar algún día qué onda los azúcares, es un hombre que debe saber qué consecuencias generan. Pero no es médico veterinario y está aquí con nosotros. Hola Mauricio Díaz, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Yo saliendo de una gripe, No. pero me dijeron que ya a esta altura no contagio. No. Bueno, muy bien, muy bien. Ya hiciste todos los anticuerpos, ya estás ahí bien. a pleno, defendiéndote. Lo adelantamos un poquito en el bloque anterior, cuál era el tema del que ibas a venir a conversar hoy. Y es una tendencia en redes sociales. Yo la comparaba como la que sucedió con el tema de las vacunas del COVID, ¿no? Y el movimiento antivacunas o el de tomen ivermectina, por ejemplo, ¿no? Y hubo gente que lo hizo, pero todavía no estaba aprobado en humanos. Bueno, esta serie de cuestiones de argumentos que por ahí no tienen mucho respaldo científico. Y el de la ingesta de carne, ya no decimos, bueno, me gusta jugoso, me gusta roja, sino carne cruda. Es una tendencia también en redes sociales y así lo explica muy bien Valentín Muro en esa nota que me enviaste. ¿Qué implicancias tiene comer carne sin cocción? Bueno, una de las cosas que esta nota cuando me llegó a mí, yo te la mandé a vos porque yo digo, a esto le va a interesar a Flor. Sí, de hecho me contacté con Y a Valentín Nacho. y por una cuestión de horarios no nos podemos comunicar con él y no podemos hacer una nota, pero la intención era hacer triangular, digamos, ¿no? Como para hacerle preguntas. Y bueno, y también se la pasé a los chicos que en este momento son alumnos míos, que son de 4º año de licenciatura. Ujú. Yo tengo dentro de la cátedra en la cual participo, en esta de licenciatura no soy el responsable, pero soy prácticamente el corresponsable. Y tengo una carpeta de lecturas, ¿sí? Ajá. ¿Qué hago con los chicos? Digo, bueno, más allá de ser veterinario o licenciado, tenemos que leer otra cosa. Primero para que sea un cable a tierra y sobre todo porque la comida nos atraviesa. Ahí va, ¿Sí? sí, Nos es atraviesa verdad. la comida y que impacta en la salud pública. ¿Sí? Ujú. Se las leí a las chicas, porque justo son 5 chicas que tengo de alumnas, y les pedí la opinión. Entonces les digo, ustedes vienen con una carga de otras materias, por ejemplo, de bioquímica, química, de microbiología. Súper abstracta. Sí, entonces digo, ¿qué opinan de esto? ¿Sí? Y una de las cosas que dijeron, dice, estos chicos están re locos. Dice. Claro. Entonces yo digo, bueno, por ahí el re loco puede ser una expresión de los jóvenes, ¿sí? Pero yo a lo que voy digo, esto es falta de conocimiento. Muy bien. Al igual que el tema de lo de la vacuna, que no me quiero meter ahí, pero todos sabemos que el tema de la vacuna, mucha gente dijo que era político. Sí. Dice, "Esto es político", dicen los chinos. Que los chinos, que los rusos, que los nosotros, mexicanos. nosotros los veterinarios, los médicos y los farmacéuticos y quienes estudian estas materias vinculadas con la salud, una de las materias más difíciles es la inmunología y virología. Mirá, Son recontra complicadas. por la cantidad de Virus, carga. de variedades, Claro. de cómo influyen en el organismo, de cuál es la reacción, si es esto, si es lo otro. Hay una familia y especies de virus distintas que nosotros los veterinarios la hemos tenido que estudiar y la hemos padecido. Claro. Y aún así, había veterinarios que negaban la existencia del COVID. Y yo tengo veterinarios conocidos que murieron. Un familiar mío murió de COVID. Entonces digo, no podemos negar porque yo estoy con la bandera del otro, ¿sí? Entonces me parece que hay que tener cuidado, ¿sí? Esta nota que vos hiciste mención habla un poco de la evolución también del hombre. Sí, Y es se muy llama Comer carne cruda. Obsesión en la manósfera. Explica que la manósfera es el ecosistema en redes sociales de lo masculino, por eso man, ahí. Y colisión evolutiva. Yo, por ejemplo, siempre le digo a los chicos, digo, ¿por qué cocinamos la carne? Ahí una de las cosas interesantes que dice es que el hombre evolucionó porque descubrió ciertas cosas de la cocina. Exacto. No es que como evolucionó, mejoró la cocina, Ahí sino va. que primero cocinó y después evolucionó. Desde el punto de vista, desde la nutrición y de las enfermedades que transmiten, en este caso la carne, nosotros hemos dicho más de una vez que la carne tiene un 70% de agua.
No está líquida, no la veo como una gelatina, como un termo lleno de agua o de jugo. Pero hay agua. Hay Bien. agua que está ligada y unida a otros componentes. La carne tiene una estructura en composición dentro de los alimentos la más compleja. Hay una vinculación entre proteínas de distinto tipo, agua, hidratos de carbono, lípidos, que son grasas. Pero cuando yo me como un bife o me llega un pedazo de carne, tengo 100 gramos de carne, de los cuales 70 mililitros de agua aproximadamente. ¿Sí? Así funciona el músculo en vida, ¿sí? Con agua. El agua es tan elemental, y también lo hemos dicho acá, si bien no nos nutre, es importante para el funcionamiento. Tenemos que tomar agua. Claro, igual que en el ser humano, Igual, es lo mismo es que el exactamente animal. igual. Total. ¿Sí? Ahora, la carne es tan rica desde el punto de vista nutricional que también las eligen las bacterias. Ahí va, ¿Sí? claro. Yo siempre le digo a los chicos, a los alumnos, digo, si yo hubiera sido bacteria, buscaría un pedazo de carne para vivir. Claro. ¿Sí? Porque me aporta proteína, agua, vitaminas, lípidos. Y si me dejan afuera de la heladera, tengo la temperatura ideal para reproducirme. Excelente. Entonces, por eso es que tenemos que tener la cadena de frío. También cuenta la antropología y la arqueología, la arqueología, que qué pasó cuando el hombre descubre el fuego. ¿Sí? El fuego el hombre lo conocía, lo que no conocía era la reproducción. ¿Cómo hago fuego? Y yo me imagino una vez, tratando de hacer una flecha para matar a algún bicho para comer, saltó una chispa y se le prendió el pastito que estaba abajo la cueva. Y dice, che, loco, me imagino a Don Homo erectus, Homo sapiens, diciendo, che, loco, mirá. Ilumina y calienta. Claro. Esto es espectacular, sí. Y un día se le cayó un pedazo de carne y vieron que era más rico o más sabroso o no enfermaba. O era más fácil de comer, Claro, no era más blandito. Lo que menciona el artículo también es que te está haciendo ahorrar trabajo de masticación y digestión. Ni hablar. Mirá vos. Y eso a lo largo de los años ha hecho que nuestro sistema digestivo vaya cambiando porque ya le hemos adelantado una parte del proceso con la masticación y con la cocción en este caso. A diferencia de los herbívoros que tienen un sistema digestivo muy largo y muy distinto a nosotros. La vaca tiene 4 estómagos y tiene 30 metros de intestino delgado más otros 30 de intestino grueso. ¿Sí? Nosotros no. Tenemos el estómago más chico, ¿por qué? Porque masticamos, porque comemos otro tipo de alimentos y la evolución nos ha permitido cocinar la carne. Ahí va. Al cocinar la carne, una de las cosas que se hacen, 2 cosas importantes son matar algunas bacterias o virus patógenos que están ahí sobre la carne o adentro de la carne, entonces no nos enfermamos. Pero lo que hacemos también es de reducir la cantidad de agua. Claro. Entonces, si yo antes me comía, a modo de ejemplo, 100 gramos de carne, de los cuales 70 mililitros eran de agua, mi estómago está ocupado, ¿sí? Bien. Con todo ese volumen. Ahora, si yo lo cocino y por efecto de la cocción de temperatura hago que esa carne pierda jugo, ¿sí? Me puedo comer 2 pedazos de carne de 100 gramos, que son 200, entonces en lugar de incorporar los 20 gramos de carne, el 20% de proteína, voy a incorporar 40% de proteína. Porque algo de proteína en ese jugo se pierde, pero la mayoría está metida en la estructura de la carne. ¿Sí? Una consulta respecto a eso. Y eso es lo que te llevó a lo largo de los años, cuando fuiste incorporando más proteína, el mejor desarrollo del cerebro. Ahí va. Entonces, cuando vos tenés mejor cerebro, te haces más inteligente a lo largo de los años, vas desarrollando otras herramientas que te permiten vivir mejor. ¿Sí? Muy bien. Ese jugo que libera la carne, se supone que también está sometido a una temperatura alta y ahí no hay presencia de bacterias. Se puede utilizar, viste, como muchas veces decís, bueno, dejo el juguito que quedó en la olla, en la sartén, saco la carne y ahora pongo las verduras y lo utilizo y le pongo un poco... Se hace mucho eso también, ¿no? En las comidas de olla. Lo vas a volver a cocinar seguramente. Sí. Lo que se dice es que alrededor de los 70 grados la mayoría de los microorganismos mueren. Muere la triquina, la Escherichia coli, la salmonela, la listeria, los clostridium, que son bacterias las más comunes. Bien. ¿Sí? Las más comunes en Argentina. En el mundo. En el mundo, ¿sí? bien. Siempre ahí aparecen cosas raras, qué sé yo.
según la especie de carne, qué sé yo, la salmonelosis está más asociada a lo que es aves. Claro. Eh, Por ¿Y eso el tenés frí- una anécdota. Sí. ¿Y el freezer a qué temperatura las mata? no, el ¿Vuelven? frío lo que hace es detiene el crecimiento. Ah. ¿Sí? El frío lo que hace es detiene el crecimiento. ¿Esto de qué quiere decir? Vos tenés, nunca una carne sale del frigorífico libre de bacterias. Ok. Siempre sale con alguna carga microbiológica. ¿Por qué? Porque uno supone que en la cadena esta de la carne, el consumidor va a cocinar, ¿sí? Claro. El pedazo de carne. Ujú. A no ser que hagas un producto que sea salado, deshidratado, como un jamón, una bondiola, un salamín. Ujú. Ahí tenés que tener mucho cuidado en qué carga microbiológica de bacterias tenés. Bien. ¿Sí? O sea, una Escherichia coli o una salmonela que te aparece en una carne, en el caso de las aves puede ser que el animal haya estado enfermo, Ujú. entonces hay una transmisión vertical, quiere decir que la gallina enferma le transmite al pollo que está enfermo o al huevo, Ujú. ¿sí? O la gallina que está enferma en su carne tiene la salmonela. Ujú. Pero lo más común es que el animal está sano, pero en el momento de sacar las vísceras o manipulación, lo tocaste, le agarraste el cuero, qué sé yo, la bacteria que estaba en el intestino como materia fecal, Ujú. porque el operario no se lavó la mano o el cuchillo tocó la víscera o la materia fecal, fue a la carne. Ahí es una contaminación. ¿Sí? Vos tenés un animal sano, pero por un error en la producción de producir carne, o en el transporte o en el almacenamiento, esa carne cuando llega al plato del consumidor tiene una bacteria. Ujú. ¿Sí? Entonces, y también es importante cómo es la cadena de frío. Por eso te dicen siempre, lo último que compres en el supermercado tiene que ser aquello que necesita frío. Claro. ¿Por qué? Porque si vos compraste la carne, después fuiste Diste al pan, vuelta, fuiste claro. al vino, qué sé yo, ahí Claro. van pasando minutos Sí, sí, que sí, las sí. bacterias se multiplican rápidamente si tienen buena temperatura, si tienen nutrientes y si tienen agua. Claro. ¿Sí? Ujú. Entonces lo que tenemos que ponerle es algún obstáculos a esas bacterias, las tenemos que conocer primero. Dice que Napoleón, creo que se atribuye a Napoleón, decía que para combatir al enemigo hay que conocerlo. Claro. ¿Sí? Y en este caso es lo mismo. ¿Sí? Exacto. Vos decís, bueno, la Escherichia coli, ¿cómo la combato? Y la tenemos esto. Entonces le tengo que ir poniendo obstáculos para que la Escherichia coli, la salmonela, o en el caso este que estamos en la época, la triquina, ¿cómo combatirla? ¿Sí? Muy bien. Lo que pasa es que también vivimos en una época, creo yo, ¿sí? En donde la tecnología y los medios de comunicación nos permiten llegar a otros que antiguamente no llegábamos. ¿Sí? Exactamente. Sí, Entonces, sí. por ahí, Y es palabra, o sea, si alguien hace un buen contenido y si se ve bien, el argumento ya es creíble. O sea, entra por los ojos, entra por la imagen, entra por si vos compatibilizás con esa persona o lo que sea, y vos decís, che, este tipo tiene razón, lo está explicando muy sólidamente y no tiene ningún Basamento. respaldo científico. claro. Y volviendo a la carne cruda, lógicamente que masticamos y un poco yo no como carne cruda, pero digo, la mastican y un poco la van achicando. Pero de todas maneras se debe hacer más pesada de digerir. Y sí, porque te tiene que trabajar mucho más el estómago. ¿sí? Claro. Claro. O sea, hay gente que los nutricionistas dicen que tenés que masticar mínimo, creo que son 25 veces. Yo lo he intentado hacer y te aburrís masticando. Claro, sí. te mordés Sí. la lengua ya en un momento como que... Nada, pará. Y en realidad yo he contado, creo que masticamos un pedazo de carne, un bife, que es relativamente tierno, no llegamos a 10. Mm, ¿Sí? Lo que sí yo he hecho a lo largo de los tiempos, no corto un pedazo, no sé, de 2 centímetros por 2 centímetros, sino lo corto un poquito más. O sea, mi cuchillo Sí, sí, cumple está la bien. función de Ahí de va, diente, muy de muela, bien, ¿sí? claro. cortar más chico, Y lo estoy de como, acuerdo. ¿sí? Y eso yo lo he enseñado en mi casa y cuando puedo lo comento, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque después trabaja más el estómago. claro. ¿Sí? Sí, sí. Y después ahí también, yo creo que hay una cosa como de en este relato de la vida más conectada con la naturaleza y ese tipo de cuestiones, también veo mucho como, bueno, no necesitamos comer tantas veces, ayuno intermitente, no como 2 días y después como uno, entonces meto una gran cantidad de comida y de proteínas y de frutas y de todo, pero una vez que eso tampoco sé si está corroborado, o por ahí en algún momento se hacía, o por ahí hay a veces cuestiones que tienen que ver con lo religioso, digamos, ¿no? Pero
más allá de eso, creo que no se puede empezar a hacer por verlo en redes sociales, sino que en todo caso, si vos querés cambiar una dieta drásticamente, andá y preguntarle a un médico, che, Claro, a un quiero empezar a comer nutricionista. carne cruda. Y no, probablemente te va a dar el respaldo científico que te está faltando al ver ese video, digamos, ¿no? O al seguir a esa persona. Mira, yo ayer fui por la facultad a dar una charla a chicos de la secundaria de la Canal. Ujú. Habían 80 chicos, 10 docentes. La recientemente inaugurada escuela. Sí, muy linda escuela, qué la verdad. lindo. ¿Fuiste hasta allá? Fui hasta allá, sí. Ah. Y en un momento había una chica, una alumna, que se ve que tenía más conocimiento que los otros. Sí. Entonces yo le decía que en el caso de la triquina, la mejor manera de prevención, si no es la única, es analizar. Ahí va. Entonces digo, una vez que vos analizás... Si O escucha tiene- esta columna quizás Sí, esa niña. También. Le digo, si vos analizaste y viste que no tiene triquina, podés hacer comerla si querés jugosa. Digo, pero el cerdo no se debe comer jugoso. Ujú. Por el efecto de la triquina. ¿Sí? Entonces ella me decía, sí, dice, yo sé, dice que hay que sellarla. Entonces yo digo, no le voy a explicar lo que significa sellar la carne, porque el tema era otro. Porque Claro. tal vez podría confundir a otros chicos que no sabían lo que era sellar. Al rato me volvió a repetir. ¿Sí? Y entonces le digo, mirá, le digo, la clase de cocina la vamos a dar otro día. Otro día, claro. Pero le digo, es necesario aclararle digo, que el sellar la carne significa cocerla, cocinarla por afuera para que no pierda el jugo. Claro. ¿Sí? Y eso lo podés hacer con una carne que está segura. Claro. ¿Sí? Entonces digo, vos el cerdo, un jabalí, que cazaste, ¿y qué le hiciste? Análisis de triquinosis. Solamente. Ujú. Y hemos dicho acá que la carne nos transmite cerca de 60 enfermedades. O sea, yo sé que no tiene triquina, pero por ejemplo la semana pasada me llamaron por un caso, un productor que fue a un laboratorio a hacer análisis de triquina de jabalí, y el jabalí tenía tuberculosis. Mm. Entonces, vas a hacer salamín sin triquina, Sí, pero con tu... pero con tuberculosis. Entonces digo, el tipo llevó la muestra para hacer triquina. Triquina no tenés, pero avisale que ese cerdo lo tiene que destruir. Claro. Entonces digo, esto de las redes, a veces aparece gente, y que como vos decís, si está lindo la información, engancha a otro, pero a veces hay que ser cuidadoso, ¿sí? Siempre hay que ser cuidadoso. Yo, por ejemplo, yo Sí. soy veterinario, ¿sí? Mi especialidad, conozco algo de carne, no digo todo, algo. Yo he tenido perro y yo lo llevo a un veterinario, siendo veterinario, porque yo quiero que mi perro, que está en contacto con mi hijo, esté bien, y que mis hijos estén seguros. Me preguntás de caballo, te digo, sí, mirá, relincha el caballo. Claro, Tiene sí, 4 sí. patas, pero si querés que te lo curan, anda a verlo a fulano que sabe de caballo. Claro. Y yo veo que no sucede lo mismo con los colegas, ¿eh? ¿Viste? Somos todólogos. Todólogos. Es Y hay un mal que sufrimos. Y hay que especializarse. Y en este caso, debe ser un fanático o leyó algo que le pareció lindo y lo sale a divulgar y genera riesgo. ¿Sí? Después la otra cosa que dice la cocción, lo que en la nota es interesante también, nos achica el tiempo de consumo. Porque vos ya tenés ese pequeño acto de 20, media hora, 1 hora de cocción, te está ahorrando tal vez 2 horas de trabajo de tu sistema digestivo. Claro. ¿Sí? Ujú. Que hoy precisamente no es lo que sobra el tiempo. Bueno, ¿Sí? también, sí. Un poco la línea de estos, porque me los cruzo muy seguidos y me quedo mirándolos porque es como más fuerte que yo. Yo digo, todo lo que está diciendo, a ver qué cantidad de cosas mal va a estar diciendo, por qué dice lo que dice. Tiene que ver con una idea de volver a la vida natural, digamos, ¿no? Sí. Entonces, generalmente el contenido lo van a ver alguien vestido con alguna tela muy relajada, siempre en verano, sin calzado, tocando el pasto, lavándose los dientes con bicarbonato de sodio y limón, que no sé tampoco si... Sé que es muy bueno para limpiar la cocina, pero no sé si es bueno para tus dientes. Seguramente acá tendremos que hablar con un odontólogo. Quiero decir, ese tipo de cuestiones de no, porque, no sé, en este caso, las pastas dentales tienen muchos químicos. Sí, seguro, pero nadie se murió por usar Colgate. Entonces, o nadie se le cayeron, quiero decir, ¿dónde está? Seguramente hay una serie de cuestiones, de consecuencias que asumimos con los productos ultraprocesados, que también está bueno
decir que, bueno, sí, perfecto, las papas fritas no te hacen mal porque no te van a contagiar de triquina, pero te van a hacer otro montón de cosas más y van a afectar a tu salud si las comes a diario, digamos. Y hay un montón de cosas que la industria a veces te ofrece y que no están buenas, pero bueno, ahí lo medido que sea uno. Pero lo que no significa que hay que volver a agarrar una gallina de ahí nomás y hacer un caldo, quiero decir, sin saber de dónde viene, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. O esta cosa de los huevos pastoriles y los huevos de gallina felices. Bueno, es un huevo que también por ahí puede tener salmonela, quiero decir, ¿no? Por más que la gallina haya caminado, no significa que sea un huevo absolutamente sano, digamos, ¿no? Va por otro lado, quizás sí, pero va por otro lado, digamos, ¿no? Bueno, pero una de las cosas un término que se ha impuesto en la industria de los alimentos hace un tiempo, es el término de trazabilidad. Ajá. Yo estudié en la facultad del 80 al 90 y a mí jamás me nombraron la palabra trazabilidad. Bien. O buenas prácticas de manufactura. Sí. Ok, bien. Y hoy vos vas a una pequeña fábrica y dices, no, tenemos un manual de buenas prácticas de manufactura. ¿Qué significan las buenas prácticas de manufactura? Significa que si fuiste al baño, te lave las manos. Básico. ¿Sí? Básico, sí. Vos decís, pero ¿hiciste un manual para esto? Sí, hay un manual para eso. Había que dice que que hacer- tiene que ser agua tibia, que tenés que cantar un feliz cumpleaños, ¿sí? No ponerte a cantar el feliz cumpleaños, sino decir, bueno, ¿cuántos son? 10 segundos. Ujú. ¿Para qué? Para que estés 10 segundos, ¿sí? Porque puede haber quedado en tu mano pegada algo de materia fecal o de orina en tu Del mano, animal, que después la llevas a la carne, ¿sí? ¿Y cómo limpiás? Es muy común en la industria, dice, no, le ponemos un chorrito de detergente y lavandina. Estás haciendo que el detergente pierda su efecto de detergente y que la lavandina... Nunca mezclar lavandina con detergente. Ahí va. Primero sacar la grasa, lo grueso, lo que ves, sacarla con detergente y agua caliente, como cuando se lava un plato después de comer, y después si querés lavandina. ¿Dónde pones lavandina? ¿En cualquier lado? No, en cualquier lado nada, porque la lavandina te oxida el metal. Ujú. Entonces hay un montón de desinfectantes, qué sé yo, para una mesa de madera, Claro. o un mármol. Y eso está todo escrito. Ujú. ¿Sí? Y la trazabilidad significa, yo te compro este alfajor o esta hamburguesa, y yo, si tengo algún problema con ese alfajor, puedo saber ¿De dónde vino? si fue una hamburguesa, si era vaquillona o novillo y dónde fue criado, Ahí va. por ese código de barra. Pero para todo eso, a medida que lo fui elaborando, tengo que poner códigos. ¿Sí? Muy bien. Eso es la trazabilidad, poder trazar hacia atrás, incluso para buscar en el caso de triquina, decir, mira, me comí estos salamenes en una fiesta, ¿y quién los hizo? Ah, no sé, los trajo Nacho y entonces eran caseros, estaban riquísimos. No, sí, O no sea, lo la dudo. triquina no tiene nada que ver con el sabor, Claro. ¿sí? O con Ojalá. la cantidad de sal. Sí, Tiene sí, que ver sí. con que tiene un parásito que no se ve. Entonces, Nacho, ¿dónde compraste el cerdo? Y no sé, viste, no tiene trazabilidad, se pierde. Seguro. Y esto de volver a lo natural, yo siempre digo, yo crecí en la Patagonia entre el año 70, que ya podía caminar solo y salir afuera, hasta el año 84. Y yo te puedo asegurar que la Patagonia de aquella época no es la Patagonia de hoy. Hoy vos salís a la montaña, salís con polar, salís con... Nosotros salíamos con 2 remeras, trota, un saco. Y volver, si querés volver a la naturaleza, volvé como vivía yo allá. Porque Que no ahora está bueno, no y lo ahora cambiás. salís con GPS. Claro, exactamente. Y todo eso a la larga te trae consecuencias desde el punto de vista de la salud. La arqueología y la antropología también dice que el hombre en la antigüedad se moría a los 50 años. Total, ¿Y exactamente. por qué? Porque la otra vez leía un artículo que decía que unos antropólogos y arqueólogos habían encontrado que había una población que morían de cálculos en la vesícula. A mí me operaron de cálculo en la vesícula a los 45 años. Si Claro. yo hubiera estado en aquella época, No la contabas. bueno, la ciencia y la tecnología me permitió vivir en una época Total. en donde operar de vesícula era relativamente fácil. Total. Cada vez más fácil. Sí, Totalmente. Entonces digo, bueno, Mauri, muchísimas gracias. No, por favor. Por informar y no desinformar a nuestra audiencia y a nosotros también. Es importante compartir esta información. Algo de esto va a salir en redes sociales. Muy bien. Vamos a empezar a hacerte una estrella de las redes a vos, porque si no se Claro. llenan las redes de gente que dice cosas Que no falsas. sabe nada. Así que vamos a aprovechar ¿tienen buenos abogados ustedes? Nacho, que no estudió leyes, pero más o menos se da una idea y bueno. Tengo sí, algún amigo. Tiene algún Pero tiene amigo. un registro ahí, un código civil en la casa. Algo vamos, sí, un código, el anterior, el que El rojo, el que venía rojo. Mauricio Díaz, hasta aquí entonces. Sin